jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Se le escucha y se le ve bien, profesor. Buenos días. Ya, buenos días. Fue Fernanda, creo, la que comentó, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Clases Buenos días, profesor. separadas. Vamos a resolver. Trata 17. Hoy día es nuestra última clase, jóvenes. La última clase de su vida universitaria. Entonces, voy a proyectar. Ajá. Filosofía política, disciplina filosófica que reflexiona sobre todos los problemas relativos a los conceptos políticos, como cuál es la legitimidad del poder, cuál es la mejor forma de gobierno, en qué consiste una sociedad justa, cuáles son los límites del Estado, y están las preguntas que tenemos. ¿Correcto? Platón, ya saben, divide la sociedad en segmentos. Hay una parte apetitiva, que es el pueblo, y una parte irascible, que son los guerreros, y la parte racional, que son los filósofos. Ahora, ya en las leyes, ¿no? Platón sostuvo un gobierno basado en las decisiones de los hombres sabios y virtuosos. Aristóteles dice que el hombre es un animal político, necesita de la sociedad, vive en sociedad y como tal necesita ponerse de acuerdo sobre las normas que van a regir la sociedad. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, dos personas del mismo sexo no se pueden casar, ¿no? Ese es un debate político, porque no se trata, claro, uno puede decir, bueno, si no me dejan casarme, me voy a Argentina a casarme. Pero se trata de que, ¿por qué no poder hacerlo acá? Entonces, eso se debate. Hay personas que dicen que no, que eso no es posible, que está mal, que Dios condena eso. Entonces, ¿cierto? Ese es un diálogo político, lo público. La política siempre enfrenta a personas que piensan diferente, pero de lo que se trata es de llegar a consenso. ¿Cierto? Maquiavelo, jóvenes, vimos en su obra El Príncipe, dice, recordarán ustedes, que uno debe estar dispuesto a cualquier cosa para llegar al poder. En situaciones excepcionales, ¿no? De guerra civil, si tienes que mentir, matar gente, cambiar la constitución, hazlo. Pero el Maquiavelo de los discursos ya es republicano, como nosotros hemos visto la semana pasada, ¿no? Miren, el primero habla de la tiranía, el segundo, leyes que bloqueen la tiranía. Para Hobbes, el hombre es malo, egoísta, rapaz por naturaleza. Y por eso, digamos, los individuos, estando en el estado de naturaleza, todos contra todos, donde el hombre era lobo del propio hombre, los individuos fundan el Estado, el contractualismo, ¿no? Entonces, el fin del Estado es garantizar los derechos del ser humano, ¿correcto? Y para que sea más eficiente, decía Hobbes, debe estar el poder concentrado. John Locke creía que el Estado era producto de un contrato, pero defendía que no debe estar concentrado el poder en unas solas manos, ¿correcto? Sino, claro, lo que pasa es que Locke vivía en una monarquía, pero ¿cómo el pueblo iba a participar del poder? El pueblo debía elegir a sus representantes, parlamento, para limitar el poder del rey, ¿correcto? También, digamos, John Locke es liberal, como vamos a ver el día de hoy. El fin del individuo es, estimados jóvenes, ¿no? O sea, el fin del Estado es proteger los derechos individuales, no inmiscuirse. Rousseau creía que el hombre era bueno por naturaleza y como él es bueno, él pone en las manos del pueblo la elaboración de la Constitución, de la Carta Magna.
El único fin del Estado es hacer cumplir la Constitución, pero no elaborar esas leyes. Eso es producto de la voluntad general, ¿cierto? Y es republicano porque habla de la importancia de la ciudadanía. Y como vimos, para John Rawls, estimados jóvenes, es importante la justicia. Cuando nos ponemos a pensar, estimados jóvenes, en qué debe tener una sociedad justa, el problema es que hay individuos con intereses particulares. ¿Cómo hacer para que ellos piensen en una sociedad más justa para todos? Desde el velo de ignorancia. Suponer que están en la barriguita de sus mamás y no sabe si van a tener mucho dinero o van a ser padres o hijos de ambulantes, no saben a qué colegio van a ir, público o privada. Solamente desde ese punto podemos tener los dos principios de la igualdad y el principio de la diferencia. ¿Correcto? Muy bien, a ver, vayamos a la lectura. Si están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes, ¿cierto? Sí. Gracias, Alison. Bueno, espero haber inferido bien, haber intuido bien la voz. Muy bien, jóvenes. Quiero averiguar, dice Rousseau, si en el orden civil puede haber alguna administración legítima y segura que tome a los hombres tal como son y las leyes tal como puedan ser. En esta búsqueda trataré de unir siempre lo que permite el derecho con lo que prescribe el interés, a fin de que la justicia y la igualdad no se encuentren separadas. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Me preguntará alguien si soy príncipe o legislador para escribir sobre política. O sea, claro, alguien podría decir, ¿por qué Rousseau escribe? ¿Acaso es un príncipe, es un legislador? Rousseau dice, no. Y por eso mismo escribo sobre política. Si fuese príncipe o legislador, no perdería el tiempo en decir lo que se debe de hacer. Lo haría o bien me callaría. Nacido ciudadano de un Estado libre y miembro de un poder soberano, por más débil influencia que pueda tener mi voz en los asuntos públicos, el derecho que tengo de emitir mi voto sobre ellos es suficiente para imponerme el deber de instruirme. Al meditar acerca de los gobiernos, estoy dichoso de encontrar siempre en mis indagaciones nuevos motivos para amar a mi país. O sea, lo que dice Rousseau es que aquel que ama a su país se interesa por los temas públicos, no se desentiende. Y para interesarse por los temas públicos no es necesario ser un congresista, solamente hay que querer a nuestro país y buscar el bien común. Un poco esa es la argumentación que desglosa Rousseau en estas páginas. Muy bien. A ver, ¿cuál es su clave? La D. La D, dice su compañero. ¿Seguro? ¿Seguro que es la D? El compañero nos dice la D. Como ciudadano tiene el deber de instruirse sobre los asuntos públicos. Así es, ¿no? La clave es la D. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, con ustedes sobre todo, chicos de 2 horas, hemos leído los textos, ¿correcto? Porque, amados jóvenes, en los exámenes vienen. Así que, digamos, hemos tratado de darle esa habilidad. Habilidad que se gana con la práctica, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos. Pedro y Miguel conversan acerca de las cualidades que debe tener un gobernante. Pedro considera que debe ser una persona sabia y virtuosa que persigue el bien común, mientras que Miguel considera que lo más importante es que puede imponer el principio de autoridad para controlar la naturaleza humana, que es la de ser egoísta. La pregunta, respecto a lo señalado por Pedro, ¿correcto? ¿No? Podemos afirmar que Pedro es el que dice que el gobernante
debe ser una persona sabia y virtuosa. Él es Pedro. ¿Qué podemos inferir de lo que dice Pedro? ¿Cuál es la clave? Se dejen marear, ¿eh? ¿Cuál es la clave, jóvenes? Pero voy a ver el chat, quizás están respondiendo por ahí. La B. La B. Las personas sabias y virtuosas no imponen el principio de autoridad, ¿seguro? Es una clave, pero hay una que creo que calza mejor. No, lo estoy poniendo a prueba. Esta idea, persona sabia y bien común, hace pensar, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, yo veía que las claves estaban entre la A y la E. ¿No? Claro, esto suena a Platón, ¿no? Lo que piensa suena a Platón, ¿no? Pero la más precisa es la E, ¿no? El bien común debe guiar el buen gobierno. Y para el buen gobierno, las personas sabias y virtuosas son las mejores. ¿No? Muy bien. Juan, al estudiar sobre el esclavismo, se sorprende de cómo los esclavos, siendo en algunos lugares mayoría, no se liberasen a sí mismos. Finalmente se convence de que muchos de ellos habrían interiorizado lo postulado por Aristóteles acerca de la esclavitud. Muy bien. ¿Qué señalaba Aristóteles acerca de la esclavitud, jóvenes? Que era necesaria para la polis. Ya, entonces, ¿cuál sería la clave? Eso es cierto, es necesario para la polis. La Ya, pero B. La B. la B, así es, ¿no? En realidad, jóvenes, esto lo estudia muy bien Frantz Fanon en un librito que Jean-Paul Sartre le hace un prólogo que se llama Los condenados de la tierra. Frantz Fanon defiende en ese libro la tesis de que todo dominador infunde al dominado la idea de que es inferior y por eso está bien que ese lo domine. Eso lo que hicieron, por ejemplo, los españoles en Latinoamérica, ¿correcto? Muy bien. Angélica se encuentra apasionada por la historia romana. Ella resalta que en momentos de peligro para la República, el poder se delegaba a un dictador. Luego de leer El Príncipe de Maquiavelo, encuentra coincidencias. A partir del texto, Angélica podría señalar que me gustan estas preguntas porque no están así como que tan fáciles, ¿no? La C, profe. Así es, ¿no? En una película yo escuché una conversación sobre este tipo, ¿no? Que claro, los romanos cuando estaban en una crisis le delegaban a un protector, creo, ¿no? Le delegaban el poder, ¿no? Claro, uno de ellos fue César, ¿no? Y digamos se quiso quedar con el poder, le responde. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Se le escucha, profesor. Ya. Jóvenes, ¿ustedes tienen tutor o tutora?
¿Sí? Bueno, a ver, ya eso luego lo comentaremos. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Disculpen, jóvenes, se fue la luz, digamos, en el lugar donde vivo, así que me he venido a la casa de un amigo. Voy a bajar su PPT, que lo tengo en el WhatsApp. A ver, un momento. Igual, jóvenes, nosotros vamos a recuperar. ¿A qué hora terminan clases el día de hoy? A las 2. A las 2. Ya. A ver, un momento. Porque más o menos, sí, 25 minutos, casi media hora, ¿no? Así que vamos a tener que recuperar, jóvenes. A ver, un momento. Me parece que... Ujú. No sé por qué no lo detecta, jóvenes. Ujú. Qué raro. Dispositivos vinculados. Ya. A ver, vamos a continuar con la clase de Filosofía Política 2. Ya, jóvenes. A ver. Voy a... Ajá, acá tengo el PPT de la semana 18. Y ustedes me van a indicar si lo pueden ver. ¿Correcto? Ya, a ver, déjenme guardar. Igual, jóvenes, como yo les estoy diciendo, voy a hacer mi clase, digamos, como siempre la hago, y vamos a reunirnos el día de hoy para recuperar, ya, jóvenes, porque creo que es última semana, además, ¿no? No podríamos recuperar la otra semana, más bien las disculpas del caso. Sí, se fue la luz, Cintia, y traté de compartir datos desde mi celular. Y justamente por eso le pregunté, jóvenes, si tienen una tutora para... Porque para que ella me indique, ¿no? Como yo no domino mucho estos temas, entonces no pude hacerlo por mi cuenta y tuve que buscar una solución. Bueno, lo importante es que ya estamos acá, no nos hemos dejado vencer frente a la adversidad, ¿no, jóvenes? Muy bien. Así es. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí se puede ver, profesor. Ya, perfecto. Entonces, jóvenes, estábamos resolviendo las preguntas, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo de las preguntas y ya vamos a comenzar con esta semana, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver las principales corrientes de la filosofía política. La semana pasada, como estuvimos repasando, ¿no? Vimos a los filósofos individualmente. Lo que vamos a hacer ahora es ver a las corrientes de filosofía política. Un poco algo similar como lo que vimos en estética, ¿no? Primero los filósofos y luego las corrientes. A ver, jóvenes, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo, jóvenes, es la defensa de la libertad individual, ¿correcto? ¿No? O sea, el liberalismo
en una tesis, jóvenes, defiende que el individuo es lo fundamental y que el único fin del Estado es proteger y salvaguardar las libertades individuales. Recordarán ustedes, Hobbes, Locke, el estado de naturaleza, todos se mataban, eran egoístas, y de pronto firman un contrato. Y producto de ese contrato surge el Estado. ¿Correcto? ¿Cuál es el fin del Estado? Proteger los derechos individuales, ¿no? Entonces, por eso les ponen en esta lámina, jóvenes, que el fin del Estado, las leyes y los representantes políticos es ser instrumentos útiles para que los individuos alcancen, ¿no?, la felicidad, el placer, el bienestar y otros fines. ¿Correcto? ¿No? Ese es el único fin del Estado. Por eso los individualistas o los liberalistas son individualistas y hablan de un Estado pequeño. ¿Correcto? No debe ser un Estado muy grande. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre, jóvenes, cuando un liberal, ¿no? Perdón, cuando un liberal, digamos, o cuando los representantes políticos hacen leyes que van en contra de nuestros derechos? En ese caso, estimados jóvenes, ¿no?, el individuo se puede rebelar en ese caso. ¿Correcto? Por ejemplo, les ponen la foto de la Revolución Francesa porque el rey, ¿no?, el rey, el monarca absolutista, estaba haciendo cosas que iban en contra, estimados jóvenes, de los derechos de los individuos. Y por eso ellos se rebelaron. ¿Correcto? Muy bien. Eso también ya lo vimos. Para los liberales, el poder político, digamos, corrompe. Y si está en unas manos, corrompe más. Por eso, jóvenes, ¿no?, tenemos que entender que los liberales se rebelaban frente a las monarquías absolutistas. Entonces, por eso hablaron, como Montesquieu, la división de poderes, y Locke también, ¿no? Como vimos la semana pasada, Locke señalaba que, digamos, el poder no estaba concentrado, sino que debía tener representantes del pueblo. Y el fin del poder político, lo que les dije, es solamente defender los derechos individuales, la libertad, la vida, la propiedad privada. ¿Correcto? Es más, para los liberales, y esto es algo también, creo yo, muy interesante, a ver, voy a un poquito. Para los liberales, o sea, hay una diferencia entre esfera pública y esfera privada. ¿Correcto? Digamos, ¿qué es, estimados jóvenes, la esfera privada? Tu casa. Y la esfera pública es un colegio, son los lugares donde nos encontramos muchos individuos. Por ejemplo, un liberal cree tanto en la libertad del individuo que cree que el Estado no puede mandar sobre ti. Eso lo dice muy bien John Stuart Mill. ¿Correcto? El individuo es soberano sobre sí mismo. Por ejemplo, jóvenes, yo soy agnóstico. Entonces, en mi casa, yo puedo tener un cuadro de Nietzsche. Ese es mi problema. ¿Correcto? El Estado, estimados jóvenes, no está para que me diga en quién creer, en quién no creer. Ese es mi problema. Es más, les cuento algo, jóvenes. No sé si ustedes saben sobre este chileno árabe que se llamaba, lo que pasa con mi laptop, me he dado cuenta es que la cámara a veces falla un poco, jóvenes. ¿Ustedes saben quién es Padani, estimados jóvenes? ¿No? ¿Saben quién es Yo no lo he este escuchado. ciudadano? Dígame.
No lo he escuchado. Ya, Badani es un chileno, es un ciudadano chileno que, estimados jóvenes, tiene ascendencia árabe. Y él, por ejemplo, vivía en el Perú con 7 esposas. ¿El Estado peruano le decía algo, jóvenes? Vivía con 7 esposas. ¿El Estado peruano le decía algo? No, porque el Estado peruano no se puede meter en eso. Si unas personas tienen una relación poliamorosa y vive un chico con 3 chicas en su casa, el Estado peruano no puede decir nada. Claro, si este chico golpea a una de esas chicas, el Estado peruano sí puede, digamos, entrar a la casa y detener. ¿Por qué? Porque está dañando un derecho fundamental, la integridad, la estabilidad psicológica. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, jóvenes, ¿no? Digamos, el Estado peruano cree también en la libertad de sus individuos. ¿Correcto? Y esto me lleva, jóvenes, antes de hablar de todo esto, porque como les he dicho, o sea, no sería ético de mi parte que yo trate de terminar en ese tiempo que queda la clase, ¿no? Yo voy a hacer mi clase, como siempre la hago, con ejemplos, ¿no? Y luego vamos a, digamos, a recuperar, ¿no, jóvenes? Entonces, la tolerancia religiosa. A ver, ¿cómo, jóvenes, un liberal defiende la tolerancia religiosa? ¿No? ¿Cómo lo hace? El liberal dice, las sociedades actuales son multiculturales. O sea, hay muchas culturas, ¿correcto? ¿No? Entonces, el Estado debe ser neutral en materia religiosa. ¿Por qué? Por ejemplo, jóvenes, en el Perú existen budistas, musulmanes, vino nuevo, agua viva, testigos de Jehová, judíos, católicos, protestantes. Entonces, frente a esa palmaria diversidad cultural, el Estado peruano haría mal en tratar de fomentar un modo de vida. Así es. El Estado no solamente debe, sino que el Estado peruano dice ser laico, Juan Pablo. Dice hacer una diferencia entre Estado e Iglesia. ¿Correcto? El Estado peruano dice eso. ¿Correcto? ¿No? Ahora, estimados jóvenes, ¿no? El Estado peruano, o sea, el liberalismo en general dice eso. Hay que ser neutral. Por ejemplo, un Estado liberal es el francés. Por ejemplo, pero ya, claro, los franceses llevan, a ver, voy entonces, los franceses jóvenes llevan, o sea, son bien liberales. Por ejemplo, en las escuelas de Francia, las niñas no pueden ir con el hijab, con esta suerte de, digamos, ¿cómo decirlo? De velo que tiene. Porque el Estado francés es neutral. El Estado francés no tiene una cruz, ¿no? Los judíos no pueden ir con la kipa, ¿no? Charles Taylor tiene un artículo sobre ese tema en un libro muy bonito que se llama El poder de la religión en la esfera pública, donde escribe Fraser, Habermas, Judith Butler, Taylor, ¿no? Y Taylor comenta ese caso, ¿no? El Estado francés es liberal porque separa espacio público de espacio privado. O sea, tú puedes usar tu hijab en tu casa, sí, porque eso es tu libertad, pero en un espacio público no. Eso fue un debate muy famoso en el año 2004 con la famosa ley Stacey, ¿no? La ley Stacey, ¿correcto? Muy bien, muy bien, ¿no? ¿El Estado peruano es laico, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Es laico el Estado peruano? No, profesor. No. ¿Por qué no? Domina principalmente la religión católica. Así es. Aunque
Señor Kevin, O sea, dígame, lo escucho. en cuanto, por ejemplo, a la hora de que se festeja las fiestas patrias, por ejemplo, el 28 se va a la Catedral de Lima con con el calendario, prácticamente. Aparte que en los colegios estatales, las clases de religión no hablan sobre diferentes religiones, básicamente se habla sobre la religión católica principalmente. Es, no Así necesariamente es, te dan a elegir, básicamente te lo imponen así directamente. es. Aunque claro, en principio, el Estado peruano dice ser laico en la Constitución. Dicen, pero como usted dice, en la práctica no es así. ¿Correcto? ¿No? Entonces, claro, se contradice, ¿no? Y miren, les voy a poner acá un caso, ¿no? Una chica de filosofía le envió una carta al decano de la Facultad de Letras. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Letras, en la biblioteca, estimados jóvenes, había un nacimiento, ¿correcto? Había un nacimiento. Entonces una chica escribió una carta, miren, les he copiado la carta, ¿no? Dice, apelo no solo a su condición de autoridad, sino también al hecho de que usted es abogado y filósofo. Como todos sabemos, de acuerdo con la Constitución, la Iglesia y el Estado son independientes. Somos un Estado laico. Nuestra universidad es pública y debe tener en consideración esto. Está, además, el derecho a la libertad religiosa que se ve mancillado desde el momento mismo en que los directores permiten o promueven la colocación de imágenes. La visión institucional de la facultad se supone que representa a todos sus miembros, empero no todos somos cristianos. Existen otras religiones y otros credos, así como también estamos los escépticos, agnósticos y ateos presentes. El hecho de ser una minoría no significa que no tengamos voz para reclamar ante aquello que aparecía o aparenta representarnos, pero que en realidad no nos identifica ni representa e incluso nos puede resultar ofensivo. Puesto, considero justo proponer el retiro de estas imágenes, ya que no representan el conjunto o al conjunto de estudiantes, profesores y trabajadores, y sobre todo no demuestra la existencia de independencia entre cualquier demostración religiosa en el ámbito institucional. Nuestra casa de estudios es un lugar en el que principalmente se forman personas en el pensamiento crítico. Esto es lo que siempre nos ha caracterizado como institución y lo que ha aprendido en sus clases. Es lo que usted nos ha enseñado. No somos un templo de adoración. No permitamos que sigan utilizando los espacios académicos para fines personales. Que cada quien realice su culto en su esfera privada. Atentamente, Catherine Ángeles Siguay, estudiante de filosofía, ¿no? Alumnos de la facultad dijeron, ¿cuándo no los filósofos problemáticos y más? Esa carta es liberal, por ejemplo. Ven, la chica está diciendo, abajo el catolicismo, ¿no? La chica está diciendo, quien quiera poner un nacimiento en su casa, pues está bien. Es su libertad, es su esfera privada. Lo que tú haces de tu casa para adentro, ¿no? ¿Correcto? Profesor, yo tomo gaseosa, de desayuno tomo gaseosa con pan con jamonada. No te estás alimentando bien, pero el Estado te deja. El Estado, digamos, profesor, yo fumo cigarro. Eso está mal. El Estado quiere desincentivar el consumo del tabaco. ¿Correcto? ¿Cómo lo hace? Con impuesto selectivo al consumo. Por eso, de nuevo, el Estado, el liberalismo, cree que el individuo es soberano. El Estado no está para que te diga, ve a la iglesia, reza. Eso no. Pero como bien ha señalado su compañero Kevin, el Estado peruano, aunque no sé si se contradice, ¿saben por qué? Porque en la misma Constitución, me comenta un amigo, abogado de San Marcos, en la misma Constitución hay un artículo que habla de la cooperación entre Estado e Iglesia. Incluso el Estado peruano le reconoce a la Iglesia Católica su apoyo en los ideales de nación que tenemos. Y por eso el Estado peruano le da cierto dinero a la Iglesia.
¿correcto? Y como su compañero dice, el Te Deum no es en una mezquita, es en, digamos, la Catedral de Lima. Ahora, en el caso de la educación, ahí sí creo que el curso, como usted ha dicho, es de religión. Por ejemplo, si yo dictara en el colegio y me dieran el curso de religión, les haría conocer, por ejemplo, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Luego me iría para la India, el budismo, cierta religiosidad, ¿correcto? Para los persas, el zoroastrismo. Luego haría una historia de la religión, el cisma, la crítica de Lutero, la guerra de religiones, la matanza de San Bartolomé. A mí me gustaría dictar un curso de historia de la religión, ¿no? ¿Correcto? Pero en realidad nosotros no nos hacen esto, pues. Nos dicen religión, pero nos dan un curso de catequesis católica, ¿correcto? Eso está mal. En ese caso yo creo que sí, ¿correcto? Entonces quería comentarles esto, jóvenes, un poco a modo de ejemplo de si somos o no liberales, jóvenes, y sobre todo de esto que pasó en San Marcos, ¿no? Porque sabemos, el catolicismo está inmerso en la mayoría de personas, creo que lo confunde con la cultura. Ah, interesante lo que dice señor Juan Pablo, porque algunos en la facultad decían, pero si la mayor parte acá son católicos, el liberalismo dice que aun cuando la mayor parte del Perú sean católicos, tienes que pensar en todos, también en las minorías. Por ejemplo, en Francia la mayoría también es católica, estimado Juan Pablo, pero no puede decir con un crucifijo, ¿no? Pero la mayoría es católica, porque ellos sí son liberales, pues ellos son más coherentes, podríamos decir, ¿no? Yo tuve una profesora de religión y nos hizo exponer otras religiones aparte de la católica. Ah, Alison, eso está muy bien, ¿no? ¿Correcto? Lo que se debería dictar en religión. Profesor, Croquex, el streamer, habla de eso, que el Estado tiene un lazo fuerte con la iglesia. No sé quién es Croquex, no sé qué es un streamer, pero supongo que es una persona que habla, ¿no? En un canal de YouTube, digamos, y, digamos, a ver si me dejas el link ahí del video, Juan Pablo, para luego, cuando tenga tiempo, poder verlo y, digamos, enterarme, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya vimos el liberalismo. Ahora vayamos al republicanismo. ¿Qué es el republicanismo, jóvenes? El republicanismo lucha contra la dominación política, económica y social, ¿correcto? Ahora, hay dominación de varios tipos. Por ejemplo, la dominación que tiene un imperio sobre una colonia. Para hablar en términos contemporáneos, porque ya hay poquísimas colonias en el mundo, casi ninguna en realidad, vamos a hablar, por ejemplo, de la influencia que tienen los Estados Unidos sobre Latinoamérica. ¿Correcto? ¿No? Hace poco los Estados Unidos han dicho que se deben realizar nuevas elecciones en Perú, ¿no? ¿Y qué ha dicho Tarola, no? Es un gobierno amigo. A ver, ¿por qué no tratan a Biden como tratan al presidente de México? Por ejemplo, ahí, jóvenes, ya nos dice algo, ¿no? De que no es igual, ¿no? Muy bien. Las relaciones políticas, gobernantes, gobernados, ¿no? La clase política peruana, jóvenes, dice, pues, ¿no? Eh, que debemos respetar la propiedad privada, debemos respetar la Constitución, habla de que no debemos ser racistas, ¿no? Hay el Ministerio de la Cultura, tiene una alerta contra el racismo, ¿no? Dicen que no debemos ser racistas, dicen, ¿no? O sea, hablan de los derechos de las mujeres, pero ¿cómo tratan los mismos gobernantes? ¿No? El ministro de Educación, que comparó a las aymaras con animales, a las mujeres aymaras, ¿no? ¿Cómo trata la policía? ¿Respeta a las mujeres? ¿No? No entró a la, digamos, ¿cómo se llama este lugar de San Marcos donde viven alumnos? La residencia. No entró y alumnas recién levantadas las hizo salir, ¿no? ¿Ven? O sea, ellos sí. Eso es
lo peor que puede hacer un ser humano, jóvenes? Pedirle a otra persona lo que tú no puedes hacer, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? Ellos, como gobernantes, tendrían que dar el ejemplo, ¿correcto? Y no lo hacen. Y no quieren irse tampoco, ¿no? Claro que hay una dominación, pues, ¿no? Las relaciones económicas de un empleador hacia un trabajador, de hecho que sí, pues. Yo puedo tener, a ver, un chifa cerca a Gamarra, ¿no? Y una chica me dice, una trabajadora, ¿no? No voy a poder venir el domingo porque es cumpleaños de mi hermano. Y digo, mira, tú sabes que sábado y domingo acá vendemos más. Viernes, sábado, domingo. Así que por favor tienes que venir. Si no vienes, voy a conseguir otra persona. Hay una dominación, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿hay dominación en ese plano? También. En las relaciones familiares, a ver, jóvenes, hace poco se ha celebrado el Día de la Mujer. A ver, quiero escuchar a las nuevas generaciones. ¿Hay dominación del varón respecto a la mujer? ¿Sí o no? Nadie dice nada. ¿Hay dominación o no? ¿Qué dice? Profe, Sí, dígame, Alison. no es que sea malo, sí, pero en el Perú aún sigue, como que, aún sigue de que el hombre sigue siendo la cabeza de la familia en el aspecto económico, ya que provee. Y hay muchas mujeres de que siguen siendo amas de casa. Siempre sale en los noticieros y todas esas cosas de que a veces la madre tiene varios hijos y cuando le entrevistan a las mujeres que están en zonas así vulnerables, en zonas pobres, por así decirlo, ellas siempre dicen de que a veces es ama de casa, tiene que estar con sus hijos así y el hombre tiene que prever mucho económicamente. Hay mujeres que no tienen esa libertad financiera. Eso sería un tipo de poder en la parte económica. A veces pienso eso. O si no, incluso en la sierra y en algunos países de que aún como el Talismán, ese del islámico, algo así. Claro, en el mundo hay religiones, por ejemplo, más machistas que otras, como por ejemplo la musulmana. Las mujeres musulmanas, como les comenté, van a bañarse con burkini, no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo, ¿correcto? Creo que el 2021, mataron a una mujer porque se puso mal el hijab, el velo. Entonces la policía moral la detuvo y luego murió. Parece que la golpearon tan fuerte que murió. Y como siempre, la clase política dice, no, que ella se desmayó, están los moretones, todo, ¿no? Tenía una contusión en la cabeza, como se le han pegado en la cabeza, pero ellos decían que, que no. Y claro, la economía, o sea, la dependencia económica genera otro tipo de dependencia, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las mujeres antes... La gente dice esto, ¿no? Para que vean cómo a veces somos caprichosos en nuestras interpretaciones. La gente dice, ahora la gente se separa. Antes las parejas duraban más. Yo creo que antes las parejas duraban más porque las mujeres estaban subyugadas económicamente, ¿no? Muchas mujeres dicen, yo quería terminar con él, pero si tú terminas con el hombre, ya no te da tanto dinero. Así que yo mantuve mi matrimonio para que mis hijos sean profesionales y más. Y he pasado muchas cosas. Lo que pasa es que ahora las mujeres, como muchas mujeres de salud, van a ser profesionales y no dependen, pues, del hombre. Entonces, la primera que le ven, terminan, pues, ¿no? Como debe ser, pues, ¿no? Pero ¿cómo debe estar tolerando cosas, ¿no? O sea, digo, tratos indignos, infidelidades y cosas por el estilo. Así que la dependencia económica, de hecho, que genera una dominación, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Los republicanos jóvenes proponen los siguientes mecanismos para enfrentar, sobre todo, ¿no?, la dominación
política. Por ejemplo, hablan de un establecimiento de un Estado independiente o soberano que no permite interferencia de poderes extranjeros en los asuntos internos. Ya, esto suena bien, pero es muy difícil en un contexto de globalización. Por ejemplo, jóvenes, ¿el Perú puede aplicar la pena de muerte para los violadores? No, profe, está escrito en el Tratado de San José. Claro, porque tendría que salirse de un pacto, ¿no? El pacto de San José, si no me equivoco. ¿Se dan cuenta? O sea, todo es como un dominó. No es que tú vas a hacer lo que quieres. O sea, el Perú está en organismos internacionales. Y esos organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, tienen cierto peso, ¿correcto? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Cómo, digamos, ordenar el Estado soberano o cómo, digamos, ponderar y llegar a una conciliación entre un Estado soberano, pero frente a organismos con mucho peso en una sociedad globalizada como la nuestra. 2. Un gobierno en donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. Eso es interesante, ¿no? Miren, la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. ¿Correcto? O sea, Maquiavelo decía que las leyes debían bloquear la tiranía. Por ejemplo, jóvenes, en el Perú actual, tanto que no, se hablaba de que no se quiere cambio de constitución, el Congreso de la República ha cambiado muchas cosas de la Constitución en estos últimos años. Por ejemplo, los congresistas ahora pueden elegir al de la OMPE y al del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si una fuerza del Congreso, pensemos los fujimoristas, ¿no?, pierde otra vez su candidato en segunda vuelta, ellos podrían tener influencia sobre el de la OMPE, porque lo han puesto. Y si no les gusta, pues lo sacan. ¿Correcto? ¿No? O por ejemplo, como lo que se hace ahora, ¿no? Se ve que Fuerza Popular le dio no sé cuántos millones a Latina, a ATV, ¿no? Entonces, si el de la OMPE, digamos, transparente esa información, ellos, ¿no?, pueden cambiarlo. Entonces, eso. Miren, a OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Nombran a los tribunales, a los jueces del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Nombran al superintendente, digamos, de lo que es la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, el Congreso, en este tiempo, digamos, ¿qué es un golpe de Estado, jóvenes, en término técnico? Un golpe de Estado es cuando un poder del Estado quiere captar otro. Y parece que el Congreso está haciendo eso, ¿no? Claro, lo está haciendo de manera muy sofisticada, no de manera como un mensaje a la nación, ¿no? Por eso, pero, digamos, eso es, digamos, no es muy republicano, digamos, ¿no? Porque las leyes que les conviene la utilizan, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, López Aliaga ha condecorado a la fiscal de la Nación. Pregunta, ¿López Aliaga está investigado por la Fiscalía? ¿Sí o no? Sí, por el caso de los Panama Papers. Y está en la Constitución, en la ley de la Fiscalía, que un fiscal no puede recibir una condecoración de un mes. ¿Ha salido ya en las noticias? ¿Va a salir el domingo? Porque el cuarto poder también, antes sí legislaban, ¿no? ¿Cómo averiguaban la vida? ¿Por qué no salen los medios que Otárola, ¿no?, tiene hijos, bueno, tiene hijos de mujeres distintas? Eso dice que es una vida desordenada, no necesariamente una mala persona. No declaró dos de sus hijos, ¿no? Tiene denuncias por violencia, por no dar pensión. ¿Por qué no sacan eso? Uy, si Otárola hubiera sido de Castillo, lo hubieran hecho leña, ¿no? Pero ahora, ¿no? Entonces, eso da que Profe, pensar. Dígame. otro que hace poquito se me cayó. No sé si ha visto el video de Castillo. ¿El video del golpe de Estado? Lo que se habló antes de dar el mensaje a la nación.
No, no. Eso todavía no he visto, pero creo que sí, más o menos lo que he leído, una nota periodística, es de que, claro, no estaba dopado, ¿no? Porque sí he visto que en algún momento quiñe el ojo, creo, ¿no? Como que estaba Sí, bien Quiña el confiado. ojo, se ríe y me da risa. Hay Claro, una parte en la que obligan a que graben bien a uno de los periodistas. Que, oye, enfoca bien, carajo. Con su mano le indica y bueno, es un poco gracioso. claro. Eso también es cierto. No solamente eso, Kevin, sino que eso compromete a Bexy Chávez, ¿no? Que además Sí, parece que los está dos parece movida, que ¿no? está. Sí, sí, Claro, sí. que está movida. Claro, ahora jóvenes, el hecho de que yo, no crean que yo defiendo a Pedro Castillo, ¿ah? O sea, obviamente Pedro Castillo, hay altos indicios de corrupción, de hecho que sí. Digo, ¿intentó dar un golpe de Estado? Sí, y eso está mal, por supuesto que sí, ¿no? Yo no digo que no, pero la prensa no trata igual, ¿no? Creo que a este gobierno no lo trata igual, ¿no? Antes era como que ya tenía, ¿no? Hasta acá, ¿no, jóvenes? Muy bien, como un detrás de cámara, sí, pues, ¿no? Algunos decían que a Castillo lo habían dopado, ¿no? O algo así, ¿no? Una persona dopada no tiene el ojo, pues, ¿no? De hecho que sí. Entonces, jóvenes, ¿no? Eso no habla bien de un Estado republicano. Y otra cosa importante, jóvenes, la participación activa de todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Eso ya se los comenté también. República viene de rex pública, rex asunto público, o sea, todos hay que comprometernos en los asuntos públicos. Eso supone una ciudadanía activa y eso también choca con la sociedad peruana, porque hay muchos peruanos jóvenes que creen que la democracia es votar cada 4 años por presidente y cada 4 también por alcalde. Ellos creen que eso es la democracia. Y de ahí se desentienden. No, jóvenes, para que funcione un régimen como el republicano necesita una ciudadanía vigilante, una ciudadanía atenta, una ciudadanía que se comprometa, jóvenes, ¿no? Organismos de la sociedad civil, ¿correcto? ¿No? Que fiscalice a las autoridades, ¿no? O sea, y que se preocupe por el bien común, ¿correcto? Que se preocupe por el bien común. ¿Estamos? ¿No? Entonces, estimados jóvenes, eso es importante porque cuando se habla de corrupción, estimados jóvenes, muchos piensan que la corrupción está en Palacio de Gobierno, bueno, la ha estado también, que la corrupción está en el Congreso, está también, pero parece que la corrupción, corromper, está también en la ciudadanía. Les pregunto, jóvenes, ¿un ciudadano que no se interesa por los asuntos públicos es un corrupto? Porque claro, uno debe comprometerse con el bien común. Y si no se compromete, un ciudadano que coimea a un policía, un ciudadano, jóvenes, que no paga arbitrios, que evade impuestos, ¿es un corrupto? Sí. Un ciudadano que siendo profesor recibe dinero. Un ciudadano, jóvenes, que le pagan para ir a una marcha, ¿es un corrupto? ¿Qué dicen? ¿No? Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, nosotros decimos la corrupción, el Congreso, pero habría que ver si nosotros también cumplimos nuestro deber de ciudadanos. ¿Cierto? ¿Lo hacemos? ¿No? ¿Lo hacemos? Porque más bien lo que hay en la actualidad es un desinterés por los asuntos públicos. ¿Correcto? ¿Ah? Muy bien. Anarquismo. A ver, jóvenes. El anarquismo, ¿no? El anarquismo, digamos, propone, a ver, primero, comencemos por acá. ¿Alguna vez han estado al costado del Real Plaza de Garcilaso o de Wilson? Hay un parque donde hay chicos así metaleros, ¿no?
que tienen peinados así como de púas, ¿no? Peinados como un personaje de Cobra Kai, ¿no? Así, ¿han visto esos peinados? O sea, que parece que va a barrer, ¿no? ¿Han visto ese peinado? Con puguitas incluso se hacen, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, ¿no? Ya. Muchas de esas personas tienen en sus mochilas un parche pegado a una A, ¿no? Una A, ¿no? Así como esa que estoy poniendo, bueno, de vuelta o así. Este es el logo del anarquismo, ¿no? Este es el logo del anarquismo. Claro, el fondo es negro y rojo. Esos son los colores, ¿correcto? Del anarquismo, el rojo y el negro. El anarquismo es un movimiento que tomó mucha fuerza en el siglo XIX y es interesante porque se opone al liberalismo, ¿no? Se opone al liberalismo. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se opone al liberalismo? Bueno, de la siguiente manera, ¿no, jóvenes? Él señala, por ejemplo, jóvenes, lo siguiente, ¿no? A ver, jóvenes, un momento, por favor. Ya, muy bien. Entonces, les decía, jóvenes, que se oponen al liberalismo, porque ustedes recordarán a Locke y a Hobbes. Ahí está. Muchas gracias, Kevin. Ese es el logo anarquista. Me da risa porque un día estaba con mi hijita pequeñita y quería comprarse un polo de Stranger Things, me acuerdo, ¿no? Entonces yo no encontraba, ¿no? Y un día vi una chica por Miraflores con un polo, incluso creo que era el polo que tenía Eddie, ¿no? El que tocó una canción de Metallica en la última temporada. Y le dije, ¿no? Una pregunta, por Lince, por Arenales, ¿no? Y fui, y habían polos, ¿no? Y habían polos, o sea, sí. O sea, lo digo porque hay gente que dice esa, me la quiero poner, pero no saben todo lo que significa, ¿no? El anarquismo es un movimiento muy radical, en realidad, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Muy bien. Les decía que se oponen a los liberales. ¿Por qué? Hemos visto ya la semana pasada con Locke y Hobbes que, estimados jóvenes, los liberales creían que el hombre estaba peor antes del Estado. Todos se mataban, se robaban y más. En cambio, cuando pasamos al Estado producto de un contrato, estamos mejor. Y el anarquista no cree eso. Para el anarquista, jóvenes, el Estado es la fuente de todos los males. ¿Correcto? ¿No? El Estado es la fuente de todo. O sea, estábamos mejor antes del Estado. El Estado trae la desigualdad, la jerarquía, el robo. ¿Y por qué? Y miren, quiero que entiendan esto. ¿Y por qué pensaban así? Porque mientras para los liberales, y es otra diferencia también con los anarquistas, los liberales defendían, jóvenes, que el hombre es egoísta. En cambio, los anarquistas, estimados jóvenes, defendían que el hombre es bueno, que tiene cierta tendencia, vean lo que les he puesto acá, que tienen cierta tendencia al altruismo. Jóvenes, tómenle foto a estos PPTs porque los PPTs que yo hago para los cursos de 2 horas como ustedes son más amplios, ¿no? Son más amplios, yo los amplío. Les pongo más datos, les pongo más cosas, ¿no? Porque sé que son 2 horas, pues, ¿no? El que hacen usualmente es para 1 hora. Son PPTs muy esquemáticos, ¿no? Entonces, jóvenes, ellos creen que el hombre es bueno, mientras los liberales creen que es egoísta. Incluso hablan mucho de la solidaridad, de la cooperación. Kropotkin incluso señaló que todas las especies animales, incluida la humana, evolucionan y progresan por el apoyo mutuo. ¿Correcto? Por el apoyo mutuo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya, 2 diferencias con los liberales. Ojo, 2 diferencias con los liberales. Para los liberales estamos mejor en el Estado que en el estado de naturaleza, cuando todos se mataban, cuando no había Estado. Para el anarquista hay que acabar con el Estado, pero vean esto, con toda institución. Por ejemplo, jóvenes, en el colegio, nuestra sociedad dice, ¿no? Vamos a ser solidarios, empáticos. ¿En el colegio los hacen competir, jóvenes?
¿O los hicieron competir en el colegio? Sí, Sí, Así es, ¿no? Los hacen entre competir. secciones y salones, Secciones, salones, entre ¿correcto? colegios. Así es, pues, ¿no? Desde el colegio. Podríamos decir que incluso el examen de admisión es una competencia, ¿o no? claro. Por ejemplo, el día lunes le pregunté, clase presencial, a una alumna, ¿no? Que siempre la veo con un chico. Los dos postulan a derecho y están en cuadro en la pre. O sea, si dan bien este examen, ingresan por pre. Y están por ahí, son amigos, ¿no? Y yo le pregunté, a ver, si su amigo no hubiera venido el día de hoy, y luego en la tarde va a su casa y le pide sus apuntes de filosofía, ¿usted se los daría? Y ella me dijo, no, profesor. ¿No? Luego me dijo que sí, pero mire su primera respuesta, ¿no? No, porque mi competencia, ¿no? O sea, yo quiero ingresar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿se da cuenta? Eso es lo interesante de la escuela, jóvenes. Que la escuela dice fomentar ciertos valores, pero en la práctica fomenta otros, ¿correcto? En la práctica, la escuela, el mismo hecho que hay una nota, que hay un diploma, ¿correcto? Entonces, los anarquistas, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, jóvenes, la mejor educación del mundo, ¿se dan exámenes? No, así es, ¿no? No se dan, ¿no? En varios logos de las bandas de rock. Así pues, más que una banda de rock, ese es un movimiento político, ¿ah? Los anarcos sindicales, bueno, anarquistas, ¿no? Entonces, jóvenes, por ejemplo, jóvenes, ¿en el colegio les enseñan cursos que a ustedes les gustan? ¿No? ¿O no? O sea, les enseñan cursos que a ustedes les gustan. No. ¿Qué curso le hubiera gustado llevar usted, Malú? A ver, en el colegio. Me ha gustado llevar música. Música. Ya, muy bien. ¿A usted, Kevin, qué curso le hubiera gustado llevar en el colegio? Música y arte, profe. A mí también me hubiera gustado que me enseñen arte, ¿no? Arte. Y hay muchos cursos, ¿no? Bueno, jóvenes, acá voy a hacer una crítica, pero bueno, el filósofo siempre es así, ¿no? En los colegios hay tantos cursos de matemática y los alumnos salen sin saber matemática, ¿no? Es que hay tantos de matemática, como el caso de religión, ¿no? Todos los años les enseñan religión, pero cuando tú les preguntas cuestiones básicas del dogma cristiano, ¿sabe? O sea, no sé si lo enseñan mal o el alumno, porque el profesor muchas veces dice, no, no, pero es que el alumno, bueno, es cierto, ¿no? O sea, a ver, jóvenes, yo me he esforzado en esta clase que les he dado, les he puesto ejemplo, he tratado de esto, el otro, tal. ¿Y qué pasa si un alumno, digamos, está en una pestaña de YouTube? Ya, eso tampoco es mi culpa, ¿no? O sea, digamos, tampoco es que porque uno de ustedes no aprendió y el profesor, porque hay personas que creen, si no lo sabe, el profesor es malo, no necesariamente, ¿ah? Sobre todo en las clases virtuales, ¿no? En las clases presenciales ya el profesor puede darse cuenta y comprometerse mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, los anarquistas dicen que muchas veces en el colegio nos enseñan cosas que no llevaron arte. Creí que era un curso fundamental, dice Allison, ¿no? O sea, creo que Kevin se refería, Allison, a un curso así como que de historia de arte, ¿no? Expresionismo y más. Porque sí se llevaba arte, pero pintabas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí nunca me explicaron los movimientos del arte contemporáneo, las esculturas griegas. Eso, al menos a mí, no me enseñaron. A mí me hubiera gustado que me enseñen astronomía en el colegio y obviamente filosofía, ¿no? Me hubiera gustado, a mí no me enseñaron filosofía, jóvenes, en el colegio. Yo vengo de un colegio estatal. Yo recién vi la filosofía, estimados jóvenes, en la academia, en el mundo preuniversitario, ¿correcto? ¿No? Muy bien, ¿no?
Muy bien, Juan Pablo, ¿usted llevó arte, pero así como estética, o sea, reflexiones, o sea, los cuadros, los movimientos, así? En artes me enseñaban a doblar papelitos. ¿Me escucha? Sí, Juan, te escucho. Sí, más que nada en secundaria era apreciación, crítica ¿Cómo se llamaba su del colegio? arte. Se llamaba Newton. Ah, Newton, claro. En esos colegios sí, sí, de hecho que sí, digamos, enseñan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estuve en colegio estatal y no me enseñaron eso, ¿no? Claro, en ciertos colegios, claro, hay colegios, digamos, ¿no? Como, digamos, o sea, hay colegios que sí, pues tienen una, incluso no sé si su colegio tiene bachillerato internacional, ¿no, Juan Pablo? Porque hay No, profe, muchos. no. Es un colegio de provincia, pero Ah, claro, ya. es Lo que pasa es que de- En Lima hay un colegio Newton, ¿no? Que sí igual tiene también. bachillerato internacional y que es uno de los colegios más exclusivos. Si no me equivoco, está por Jesús María, por la Avenida Brasil. Me parece. Sí, que está por ahí, además, que es, digamos, grande, ¿no? Muy bien, jóvenes. Curso de oratoria, ¿no? Muy bien, el curso de oratoria, programación o robótica. Nadie hubiera querido llevar filosofía. Bueno, a mí sí me hubiera gustado. Sí llevé literatura, pero no También, profe, también. También, profe, filosofía. pero es que Incluso, profe, no tenía noción sobre que existía la filosofía, igual, en aquel tiempo. Ah, mire. Dígame, Alison. profe, Sí, yo en segundo de secundaria, yo tenía un tutor que enseñaba psicología y él ya. también sabía filosofía y dice que en las tardes a veces nos llevaba para enseñar un poquito de filosofía. No sé si algunos filósofos como Platón, Aristóteles, pero algo así nos explicaba un poquito. Ah, mire. Claro, a veces la filosofía y la psicología están como que unidas, sobre todo en el colegio. Siempre que, bueno, jóvenes, yo nunca he enseñado en un colegio, eh, entonces, pero sí sé que amigos, ¿no? Han enseñado filosofía y psicología, ¿no? Historia y crítica de pinturas y películas. A mí me hubiera gustado que nos enseñen a reparar artefactos, cocinar, sembrar, formas de reciclar o cursos más que impliquen la creatividad. Eso es cierto, ¿no, María? Por ejemplo, mi papá estudió, creo que en el tiempo de Velasco, ¿no? El general Velasco, el de la reforma agraria, sí, el mismo. Y mi papá llevó filosofía, lógica, y mi papá me cuenta que incluso tú ibas en el colegio en la mañana, te ibas a tu casa a comer, volvías y elegías un taller, deporte, música o electrónica, y volvías a tu casa a las 5, ¿no? Más o menos. Miren, colegio estatal, ¿correcto? Entonces, claro, pues el niño está más ocupado, ¿no? Ahora el niño va de 8 a 1, hace su tarea y luego está jugando computadora, ¿no? Entonces, estamos hablando de colegios estatales y el Estado debería, pues, ¿no? Dar eso, ¿no? Muy bien. Sí, mi papá también es de los 70, pues mi papá tiene actualmente 64 años, ¿no? Entonces, claro, si uno le resta más o menos, ¿no? 70, 80. Entonces, ¿no? Gobierno de izquierda, haciendo cosas, digamos, buenas, ¿no? Muy bien. En religión existen jerarquías, por ejemplo, entre el sacerdote y los feligreses, ¿no? Por ejemplo, Bakunin, jóvenes, Bakunin era ateo y decía que él admiraba a Lucifer, porque Lucifer fue el revolucionario del cielo. No quiso aceptar esa jerarquía del arcángel Gabriel, ¿no? Jesús, ¿qué arcángel es? Gabriel, creo, ¿no? Yo no lo recuerdo muy bien, porque Jesús en realidad es un arcángel, ¿no? No recuerdo muy bien cuál, ¿no? Entonces, claro, Lucifer fue el revolucionario del cielo, decía Bakunin, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ah, Emily, sí, lo que pasa es que
Por ejemplo, hay unidades escolares, Emmerich. Hay unidades escolares. Por ejemplo, el Mariano Melgar está en Breña, ¿no? Y creo que ellos salen también 3:30, más o menos. Tienen piscina, o sea, es una unidad escolar. Son colegios de una cuadra, ¿no? Grandes. Y además que están colegios, también me he topado a muchos alumnos de San Marcos. Hay algunos colegios que seleccionan, tienes que postulan los primeros puestos de cada colegio y postulan. No sé, se me dio ahorita el nombre. En San Marcos me he topado a varios alumnos, muy buenos además, de estos colegios. Creo que se llama el Colegio Presidente de la República, ¿no? Que está por Chosica, más o menos, ¿no? Entonces, esos colegios, al menos al ver a los alumnos, cómo escribían, lo que preguntaban, yo ya me daba cuenta, ¿no? Que es COAR, así se llama, COAR. Ya, COAR, ¿no? Sí, lo que pasa, jóvenes, es que tiempo, yo ya no enseño en San Marcos, así que ya, digamos, en un tiempo que enseñaba ahí sí me acordaba de, digamos, los alumnitos que eran muy buenos, ¿no? Muy participativos, ¿no? Muy bien. Ah, es un COAR, ¿no? COAR. A ver, voy a buscar después, voy a informarme sobre eso. Muy bien, jóvenes. Otra diferencia con los liberales, estimados jóvenes, que los liberales, ¿no? Defendían la propiedad privada, ¿correcto? Defendían la propiedad privada, ¿no? Locke dice que es un derecho, ¿no? Y Proudhon dice que la propiedad es un robo. ¿Correcto? O sea, mientras para Locke es un... Acá Proudhon está tomando, Proudhon es francés, Marx decía que su obra era la obra de los proletarios franceses. Marx se llevaba bien con Proudhon, no con Bakunin, ¿no? Se llevaban mal con Bakunin. Bakunin era ruso, si no me equivoco. Entonces, Marx, o bueno, Proudhon, jóvenes, toma un poco lo de Rousseau. Todo andaba bien en la sociedad hasta que a alguien se le ocurrió decir, esto es mío. Cuando alguien creó la propiedad privada, generó los problemas sociales. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Muy bien. Así es. Por ejemplo, jóvenes, mi hija está en un colegio particular, pero no hace deporte. ¿Correcto? Entonces yo tengo que pagar una academia para que ella haga deporte, ¿correcto? En Estados Unidos, en cambio, las personas tienen deporte dentro del colegio, ¿correcto? Entonces, y Estados Unidos no es un estado socialista, ¿no? Para que vean y comparen un poco, ¿correcto? Muy bien, llegamos al comunismo. Jóvenes, les propongo algo para también no afectar su tiempo. ¿Qué les parece, jóvenes, si hacemos si recuperamos también en su receso, en este receso que tienen? ¿Les parece? Ya para luego... Por mi parte sí, profe. Ya, muy bien. ¿Está bien, jóvenes? Bueno, les tengo que consultar, no sé, yo creo que sí. Bien, ¿no? Para después irnos 2:15, quizás no sé si ustedes tengan otras cosas que hacer o estudiar. Entonces, ¿qué les parece? Si recuperamos también en el receso ahora. Solamente se ha manifestado Kevin, ¿no? Marx sería, en cierta forma, partidario. Eso es interesante lo que ha dicho Juan Pablo, porque hay muchas ideas que unen a Marx con el comunismo, ¿no? Hay ciertas ideas, ¿no? Así es. A ver, un momento, jóvenes, por favor. Un ratito. Sorprendido esto. Disculpen. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, es muy buena la pregunta o la apreciación que ha hecho su compañero Juan Pablo. ¿Por qué, jóvenes? Porque Marx también apoya traerse abajo el Estado y la propiedad privada. Y eso en cierta medida, digamos,
tiene afinidad. Más que ser un anarquista, a ver, cuando usted piensa en anarquista, señor Juan Pablo, piense en Bakunin, en Proudhon y en Kropotkin. No piense en Marx. Cuando piense en Marx, piense en un comunista. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Vamos a ver por qué y voy a tratar de explicar eso. A ver, jóvenes. Comunismo tuvo su origen en los escritos de Marx, Engels y Lenin. Eso es importante porque muchas veces la gente acusa a Marx de cosas que Marx no dijo. ¿Correcto? El comunismo no es solamente Marx. Hay otros. ¿Correcto? Entonces, a ver, vayamos en orden. Ellos defienden, como dice acá, una sociedad sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales, porque eso oprime. Hay una similitud con el anarquismo, de hecho que sí, porque el ser humano, dice Marx, en una sociedad como la nuestra, no es totalmente un ser humano. Eso se olvida mucho, jóvenes. Hay muchas críticas injustas a Marx. Detrás de la filosofía marxista, bueno, del comunismo, hay un humanismo, que el hombre sea plenamente hombre, ¿no? Y un ser humano, o sea, no es un, o sea, una persona que trabaja 16 horas, jóvenes, ¿es un ser humano, diría Marx? ¿Qué dicen ustedes? Porque en el tiempo de Marx, como ya les comenté, trabajaban más o menos así, ¿no? 16, 14, ¿no? O sea, como que levantarte, trabajar, dormir. Entonces, para Marx, una persona que trabaja tanto no es un ser humano. No es humano eso. Porque el hombre también necesita tiempo libre para cultivarse, para llevar un curso de violín, un curso de lo que quieran. Ustedes lo que han dicho, ¿no? Ya no lo pudieron en el colegio, pero ya van a ver cuando trabajen. Que claro, si quieres más cosas, hay gente que trabaja acá, allá, es el otro, ¿no? Eso para Marx no es vida. Profesor, pero mi papá es catedrático y trabaja 6 horas al día. Tu papá. Pero las personas que trabajan en Gamarra, aquí en Lima, ¿no? ¿Cuándo trabaja la gente en provincias, jóvenes? Porque he escuchado que algunos son de provincias. Porque mi papá el otro día viajó a Arequipa y me dijo que creo que en Arequipa las que ayudan a sembrar, a recoger, en Camaná, para ser más específico, la costa de Arequipa, me dijo que cobraban creo que 80 soles el día. Llegaban 6 de la mañana y 4 de la tarde se iban, ¿no? Entonces, no está tan mal, ¿no? Acá en Gamarra creo que ganan el día 40, 50 y son 12 horas, ¿no? Y son 12 horas. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan a modo de introducción, jóvenes, que Marx no está criticando este capitalismo en el que vivimos, que ya dio derechos, que te da una liquidación, que te da tiempo por compensación de tiempo de servicios, CTS, que te da una pensión. No, en el tiempo de Marx trabajaban niños, mujeres, trabajaban mucha gente, o sea, casi todos, trabajaban jornadas, te despedían cuando querían. Si la máquina te sacaba un brazo, pues era tu problema, ya no te contaba. En cambio ahora, si yo trabajando una máquina me vuela o me pasa algo, puta, o sea, me dan una pensión, ¿correcto? Entonces, ojo, ojo, eso es algo importante también. Marx no está criticando el capitalismo del mall del siglo XXI, está criticando lo que muchos han llamado el capitalismo salvaje de la segunda revolución industrial, ¿correcto? ¿No? La crítica que hace el marxismo al capitalismo es en todo sentido buena, pero la crítica al marxismo es la forma de aplicación es totalmente violenta. Claro, eso es lo que mucho se señala Juan Pablo, ¿no? Muchos, yo he escuchado a economistas muy reconocidos que dicen, Marx es un buen médico del capitalismo, detecta muy bien la enfermedad, pero, o sea, Marx es bueno para detectar los problemas del capitalismo. Pero Marx ya no es bueno, jóvenes, para detectar o para, digamos, la receta para salir. Ya no sigas a Marx en eso. Marx detectó bien el capitalismo, pero su receta ya ha probado que no es del todo sensata. ¿Correcto? Muy bien, con esta suerte de introducción, Marx es materialista
histórico. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿No? Que para Marx el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. A ver. ¿Qué clases se han enfrentado? A ver, en el esclavismo, ¿qué clases se enfrentaron? Amo, esclavo. En el feudalismo, ¿qué clases se enfrentaron? Señor feudal y siervo. En el capitalismo, jóvenes, ¿qué clases se enfrentan? ¿No? ¿Qué clases para Marx se enfrentan en el capitalismo, jóvenes? La burguesía y el proletariado. Pregunta, para Marx, ¿quién va a ganar, jóvenes, esta lucha? ¿Quién va a ganar, los burgueses o el proletario? Proletario. El proletario. Y ojo, esto también es algo importante. Para Marx, ojo con eso, para Marx, estimados jóvenes, para Marx, después del capitalismo, ¿qué viene? A ver, ¿qué fase de la historia viene para Marx? El socialismo, profe. Ya, por ejemplo, eso, estimado Kevin, o sea, para Marx viene el capitalismo, ¿no? Para Marx después, ojo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, comunismo. ¿Sabe qué ocurre, Kevin? Que Marx no hizo la revolución. El que sí la hizo fue Lenin. Y Lenin incluyó lo que ustedes tienen en este PPT. Lenin incluyó y dijo, Lenin, es que Marx fue un intelectual, no hizo la revolución. Lenin sí se dio cuenta que no puedes pasar de golpe de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, que tiene que haber una suerte de tránsito. Y ese tránsito es el socialismo. A mí a veces mis alumnos en la universidad me preguntaban, profesor, para Marx, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Ninguna, le digo, porque esa pregunta que usted hace es una pregunta basada en Lenin, no en Marx. Por eso los que conocen a Marx señalan que hay que hacer una diferencia entre Marx y los marxistas. Esa idea, por ejemplo, que ustedes tienen en el PPT, vean, la clase no es de Marx, la clase es de comunismo, ¿correcto? ¿No? Entonces, digamos, por ejemplo, usualmente esto de manuales, ¿no? El motor de la historia es para Marx, pero ahí hay una idea de Lenin más que de Marx. Entonces, Lenin es el que dijo que entre capitalismo y comunismo había una etapa intermedia, el socialismo. En el socialismo, el proletariado va a tomar por medios violentos el poder político. Pedro Castillo era comunista, llegó al poder por medios violentos, porque No, los profe. comunistas, ¿cómo llegaban al poder? ¿Cómo llegó al poder Lenin? ¿Postuló? Mao Zedong postuló, Fidel Castro postuló, no, pues los marxistas, los comunistas emprenden una lucha armada porque saben que el burgués no va a querer, pues, ¿no? Dejar por todos sus medios, va a querer, ¿correcto? Uno. Dos. En el capitalismo, el que asocia la riqueza, estimados jóvenes, o perdón, el que asigna la riqueza, el precio mediante la oferta de la ley y la demanda, es el mercado. En el socialismo es el Estado. Y acá hay una diferencia entre comunismo y los liberales. Para el liberal, en política y en economía, como Adam Smith, el Estado debe ser pequeño. En el socialismo el Estado debe ser fuerte. El Estado debe regular. Por ejemplo, en un Estado socialista,
el Estado sí te dice en qué debes creer. Regula tu vida. ¿Qué debes comer? ¿Qué debes hacer? ¿A qué países debes ir? Si puedes salir o no. Pues el poder del Estado es fuerte, ¿no? A diferencia del liberalismo. Entonces, el Estado revolucionario se apropia de los medios de producción, o sea, de las empresas, ¿no? En el capitalismo, digamos, el burgués no está pensando en el bien común. El burgués está pensando en su bolsillo. Hay un ejemplo famosísimo de Adam Smith, ¿no? El que se levanta temprano a hacer pan no está pensando en que tú tienes que comer pan para estudiar. Él está pensando en ganar, ¿no? Y ahí está la mano invisible, ¿no? De Adam Smith, ¿no? Que ese bienestar individual, por arte de magia, como por una mano invisible, va a llegar al bienestar. O sea, el panadero buscando el bienestar individual va, por un arte de magia, mano invisible, el bienestar común. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿no? Eso se da en el capitalismo. En cambio, en el socialismo, no se trata de que una minoría se enriquezca a costa de la mayoría. Se trata, estimados jóvenes, de, digamos, pensar en el bien común. Y eso no le gusta mucho, pues a muchos les gustan las cosas como están. Jóvenes, es justo que una pequeña porción de la población, o sea, lo que ocurre en el mundo actualmente es esto. Hay 100 personas, hay 10 acá arriba y 90 abajo. Y hay 100 panes. ¿Qué sería lo justo, jóvenes? 100 panes, 100 personas. ¿Cuántos panes le debe tocar a cada persona? ¿100 panes, 100 personas? ¿Cuánto sería lo justo? ¿Qué sería lo justo? ¿Cuántos panes a cada persona? Uno para Así cada es, uno. uno para cada uno. El Hoyo es una muy buena película que refleja eso. ¿Qué ocurre en la actualidad? Estos 10 se agarran 95 panes y dejan 5 para los otros. Y de estos 90, algunos no pueden ni comer. Ojo, hay gente que muere de hambre en el mundo, ¿no? Hay gente que muere de hambre en el mundo todavía, ¿correcto? Entonces, a ver, hay que ser en realidad, no sé qué visión de la realidad hay que tener para defender las cosas como están, ¿no? Porque es injusto. Y recuerden que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. El más pobre es el África. El más desigual es Latinoamérica. ¿Correcto? ¿No? Entonces, estimados jóvenes, si criticamos la injusticia, deberíamos leer a Marx, ¿no? Porque él también criticaba la injusticia de la sociedad capitalista, ¿no? Luego, después de este intermedio entre comunismo y capitalismo, o sea, de socialismo, va a llegar el comunismo. No existirá la dominación del hombre por el hombre. O sea, como no va a haber propiedad privada, ya cómo te va a dominar, ¿no? ¿Correcto? Como no va a existir Estado, ¿cómo te va a dominar? ¿Correcto? Y será posible el desarrollo pleno de los individuos. Claro, Marx se da cuenta que algo interesante del capitalismo es que ha llegado a unos estándares de producción. Por ejemplo, en la actualidad, jóvenes, hay gente desempleada. Pero no nos faltan zapatos, no nos faltan polos, lo que quiere decir que no todos somos necesarios para producir. Eso a Marx lo entusiasmaba, porque Marx decía, imagínate que todos trabajemos 4 horas. ¿Qué harías? Más deporte, más películas, más museos. O sea, el fondo del marxismo es ese, ¿no? No es que unos pocos vivan en un paraíso a costa de la mayoría, ¿no? Lo que pasa es que esos pocos tienen medios de televisión, tienen dinero, por todos los medios se van a oponer y por eso los comunistas no creen en elecciones, ¿no? No creen en elecciones, sino más bien en, estimados jóvenes, una toma violenta.
Miren, jóvenes, esta entrevista que le hace César Calvo a Julio Ramón Ribeiro. ¿Tú fuiste reaccionario alguna vez? Y Ribeiro le dice sí. Creo que ¿cuándo dejaste de serlo? Creo que cuando viajé a Europa por primera vez. Antes de ello, hasta 1952, en mis discusiones y conversaciones universitarias, Ribeiro estudió en la PUC, en la Católica, Derecho, yo adoptaba una actitud retrógrada. Incluso pensaba, por ejemplo, que el indígena peruano era un ser completamente degenerado, que los gamonales tenían la razón, que las comunidades eran improductivas y atrasadas. En fin, ya en Madrid, alternando con latinoamericanos más lúcidos que yo, comencé a darme cuenta de que estaba equivocado. En 1954, cuando viajé a París, se operó definitivamente un gran cambio en mí. Eso se debió, en gran parte, al hecho de que tuve que trabajar en oficios penosos. Fui obrero en una estación de ferrocarril, portero en un hotel sórdido. Comprendí la vida durísima del que tiene que trabajar 8 o 10 horas diarias, usando sus brazos, su fuerza física, y después no le queda tiempo ni curiosidad para leer ni educarse, ni para ir a un espectáculo. Lo único que le provoca es quedarse a dormir. Me di cuenta que era una situación despiadada y sin salida, que los trabajadores de nuestro mundo llamado libre están como exonerados del porvenir, y eso se debe cambiar radicalmente. Suerte que Ribeiro no está en nuestro día, porque si no le dirían comunista, ¿no? Es que jóvenes, ver los índices económicos y no querer cambiar las cosas, en realidad es bien difícil, ¿ah? Bien difícil, ¿no? Bien difícil, en realidad, defender esta injusticia, salvo que te beneficies de ella, salvo que te beneficies de ella. Aunque, como dicen muchos marxistas, el logro más exuberante del capitalismo es el pobre que lo defiende, que defiende el estado de cosas. Muy bien, jóvenes, son 12:09. A ver, ¿está su coordinadora, su tutora? Porque ella también debe saber, ¿no? Porque si no va a cerrar la sesión. A ver, ¿está ella? Profesor Sánchez, lo que ocurre es que ya me toca entrar a mí a las 12:10. Sí, lo que pasa es que tuve un problema de conexión y como estamos en la última semana, me tendría que recuperar con los chicos 15 minutos. ¿Cómo podría ser? Eso tendría que llamar a la tutora porque yo ya entro a clase, profesor. ¿Cómo consigo el número de la tutora? Se lo tiene que haber dado su jefe curso. No me lo ha dado. Su propio jefe curso, consiga su número. Ya, jóvenes, en todo caso, cuando venga su tutora, por favor, le dicen que vamos a tener una recuperación de 15 minutos, ¿correcto? Así que por favor, a ver a Juan Pablo, le digo para que le informen. Yo voy a tratar, digamos, jóvenes, de conseguir. Lo que pasa es que yo también tengo que dictar ahora. Así que nos vemos a las 2 para recuperar, ¿correcto? Muy bien, gracias, estimada. Nos vemos, jóvenes. Cuídese, profesor. Muchas gracias por la clase. Nos vemos. Hasta luego, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Dirán otra vez, sí, otra vez porque recuerdan que no terminamos la clase, así que vamos a terminarla ahora. Como ya recuperamos los 15 minutos de su break, vamos a terminar lo que queda ahora. ¿Están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, profesor, se puede ver. Ya, perfecto. Vimos el liberalismo, vimos el republicanismo, el anarquismo y el comunismo. Nos quedamos ahí en la entrevista de Ribeiro. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el comunitarismo. Cuidado, ¿ah? No es comunismo. Comunitarismo, por favor, porque a veces se confunden. A ver, digamos, es sencillo lo que ustedes tienen que saber para el comunitarismo, jóvenes, ¿no? El comunitarismo se opone a los liberales. ¿Qué, digamos, no entienden de los liberales los comunitaristas?
que claro, los liberales, como nosotros hemos visto, jóvenes, hablan de un sujeto. O sea, para los liberales, como nosotros vimos en la clase pasada, primero son los individuos, y los individuos egoístas, como se matan entre ellos, no respetan, se roban y más, fundan, o sea, se juntan todos, hacen un pacto social y surge el Estado. Lo que quiere decir para los comunitaristas que para los individuos, primero existe, para los liberalistas, perdón, primero existe el individuo y luego existe la comunidad. Es el famoso self-made self. En correcta traducción es el sujeto que se hace a sí mismo. Primero es el sujeto, el individuo, y luego es la comunidad. Ya, esto para Taylor y McIntyre es, vamos a decirlo, una ficción. Y es fácil de explicar esto, jóvenes, porque el individuo tiene mucho de sociedad, ¿correcto? Por ejemplo, yo nací en una familia cristiana que me pusieron nombres cristianos, Jesús, Eleazar. Me hicieron hablar el castellano, no el quechua, no el aymara, no el aguajún, no el huitoto, ¿no? En mis mismas ideas, en mis mismos valores, tengo influencia de mi familia, de mi comunidad. O sea, recuerden a Aristóteles. Para que recuerden a un comunitarista, recuerden a Aristóteles. El hombre es un animal social y necesita de la sociedad para hacerse un ser humano. Claro que luego yo me puedo independizar de las ideas de mi familia, de las ideas de mi nación, pero eso no quiere decir que yo primero fui un sujeto. Más bien, primero fui como que hijo de mi comunidad, hijo de mi familia, tenía sus ideas, y luego ya viene el individuo, ¿correcto? Entonces, esta es la crítica un poco, como se pueden dar cuenta, a la antropología liberal, ¿no? Para el liberal o para el comunitarista, el individuo tiene mucho de sociedad. El mismo hecho del lenguaje. Acá les ponen el ejemplo de nuestros valores. Nuestros valores son culturales, no son individuales, ¿correcto? Ya vimos esto cuando uno de ustedes me preguntó si la moral era individual o la moral era, digamos, social. La moral es social. No se trata de lo que yo pienso, ¿correcto? Se trata un poco de mis principios, ¿correcto? O sea, imagínense, si no un ladrón diría, bueno, para mí no está mal robar. No se trata de lo que yo creo. Los valores son morales, ¿correcto? Y por eso, jóvenes, ¿no? McIntyre y Taylor hacen especial énfasis en la importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Jóvenes, el individuo no es plenamente libre. El individuo siempre está influenciado por los valores de su comunidad. Y ahí les he puesto un ejemplo. A ver, pensemos que una chica universitaria de 21 años queda embarazada. Ella quiere decidir si abortar o no. Pero la comunidad peruana, ¿a qué creen ustedes que le inclina? ¿A abortar o a no abortar? Va a ser madre soltera, tal vez. Claro, pues, ¿no? A ser madre, es decir, a no abortar. Claro que, ojo, Taylor también dice esto. Claro que el individuo puede ser libre. O sea, esa chica puede abortar. Pero eso no quiere decir que la comunidad sea neutral. La comunidad ya inclina la elección, ¿correcto? ¿No? Entonces, justamente por esta idea de poner el acento en la comunidad, se les llamó peyorativamente, los liberales como John Rawls, Dworkin, llamaron a estos filósofos comunitaristas, no es un nombre peyorativo. Y bueno, luego han quedado, digamos, con, ¿no? Así es, Kevin, ¿no? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, luego tenemos bueno, esta idea, y luego tenemos esta tesis que en realidad es del maestro de Taylor. Taylor estudió historia en Canadá, él es canadiense, luego estudió su doctorado, su posgrado lo hizo en Inglaterra, ¿correcto? Y en Inglaterra conoció a Isaiah Berlin. Isaiah Berlin tiene un librito muy bonito que se llama Dos conceptos de la libertad y habla de la libertad liberal, ¿no? Para un liberal, ¿qué es la libertad? Alguien es libre si es capaz de decidir sin restricciones cómo va a vivir. Lo que vimos hace un momento, ¿no? Para el liberal, el individuo es soberano y el individuo puede elegir fumar cigarro, eso está mal, pero lo elige.
O sea, no te metas en mi vida. Si yo quiero adorar, ya. Para el liberal, la libertad es poder actuar sin restricciones. En cambio, el comunitarismo tiene una concepción un poco, digamos, más positiva de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que somos libres cuando nos realizamos dentro de determinada comunidad y decidimos nuestros modos de vida dentro de la comunidad y de sus parámetros. Por ejemplo, jóvenes, la comunidad peruana tiene sus patrones de autorrealización. A ver, les pongo un ejemplo. Para la comunidad peruana tradicional, ¿quién será una persona más realizada? ¿Una mujer cuarentona que tiene un doctorado en Europa o una mujer egresada de la universidad, o sea, no ha hecho posgrado, con 2 hijos y con una familia lógicamente constituida? ¿Qué modelo de autorrealización para la sociedad peruana será más, digamos, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿Seguro? ¿Seguro, Kevin? ¿Seguro? ¿Seguro que será la del doctorado? Hablo para la comunidad peruana en general, ¿ah? Porque existe sobre todo hacia la mujer, ¿no? Esa idea de que se realiza siendo La madre, segunda. teniendo familia. Claro, yo creo que obviamente cuando hablamos de la comunidad peruana, hay muchas comunidades en el Perú, cambian a través, digamos, de las regiones, ¿no? No piensa de la misma manera una persona de Iquitos que una persona limeña, ¿no? Y cambian el tiempo también. Quizás para nosotros, que ya somos una generación un poco más joven, sea la del doctorado, ¿no? Pero en la antigüedad es como que, ¿no? Incluso recuerdo que un amigo psicólogo me contó que usualmente cuando la mujer es más inteligente, es menos probable que sea madre y se case, ¿no? Él me dijo, usualmente cuando ellas estudian esto, como que lo ven como que una inversión de tiempo que no quieren hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que, estimados jóvenes, o sea, nosotros elegimos, sí, pero la comunidad siempre ya tiene modelos constituidos, o sea, no somos plenamente libres, podríamos decir. La comunidad siempre inclina la balanza, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Y por eso, jóvenes, el comunitarismo es asociado al multiculturalismo. Recordarán que para Taylor la identidad tiene nexos con el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, esa tesis de Taylor de identidad-reconocimiento se relaciona con el comunitarismo. Lo que dice Taylor es que el individuo no configura su identidad solo, como lo cree el liberalismo. El individuo recibe un reconocimiento de otros. En la primera esfera, la familia; la segunda esfera, la sociedad; y la tercera esfera, el Estado. ¿Ven? O sea, la comunidad me da un reconocimiento. No somos individuos aislados, ¿no? Muy bien. Eso es cierto, Juan Pablo. Ella era destacada, ¿no? Y digamos, pero hay mujeres, sobre todo hay una tendencia desde los 2000 en que muchas mujeres no quieren ser madres. ¿Y cómo lo ven las sociedades tradicionales? No, a esa mujer le falta algo, dicen, ¿no? O sea, para que vean que se sigue midiendo muchas veces a las mujeres desde patrones, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, estimados jóvenes, ahora vamos a hablar de la globalización. A ver, ¿qué es la globalización? Ustedes llevan en el curso de economía, la globalización es esa tendencia de los mercados. Uno se va a Argentina, hay KFC; uno se va a Brasil, hay KFC, ¿no? Uno prende CNN y puede ver qué está pasando en México, en el Medio Oriente. Es esta idea que McLuhan llamó, este filósofo canadiense, la aldea global. Entonces, la globalización ha significado un reto para las sociedades, y los vamos a ver. En la esfera económica, por ejemplo, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen cierto peso, por un lado, pero por otro lado se dicen que los estados son soberanos. Entonces, ese contexto de globalización como que pone en entredicho, o en todo caso pone a prueba la soberanía de una nación. ¿Cómo el Perú puede ser soberano, pero a la vez no quedar mal con la comunidad internacional, que muchas veces compran sus exportaciones, son turistas quienes vienen acá? ¿Correcto, Al?
pero ya hemos visto lo que le han hecho a Cuba, lo que le han hecho a Venezuela, entonces uno tiene que aprender de eso. A ver, creo que en el ámbito cultural están los problemas más acuciantes de la globalización. Por ejemplo, jóvenes, basta con que toleremos las diferencias de distintas índoles o que reconozcamos. Lo he puesto en azul porque no es lo mismo la tolerancia que el reconocimiento, ¿correcto? La tolerancia es tolerar de mala gana, podríamos decir. Es un padre que piensa que un varón solamente se puede sentir atraído y casar con una mujer y que ve a un homosexual en la calle y que lo tolera, pero a mala gana. ¿No? ¿Correcto? Ya, jóvenes. Entonces, podríamos decir, como les estaba diciendo, que tolerar es tolerar como que de mala gana, ¿no? Yo creo que un varón solamente se puede casar con una mujer, pero tolero así como que de mala gana. Lo acepto. Ya, eso es tolerar. En cambio, el reconocimiento es algo más, o sea, el reconocimiento es un paso adelante, podríamos decir, en el avance de la sociedad, porque el reconocimiento supone aceptar lo siguiente. Y yo soy heterosexual, como les he dicho, me gustan las mujeres, pero eso no quiere decir, o sea, yo no soy el patrón de la humanidad, ¿no? A mí me gusta la filosofía, a ustedes quizás no. Entonces, claro, a mí me gustan las mujeres, pero hay varones que le gustan los varones y eso no tiene nada de malo, ¿se dan cuenta? El reconocimiento supone entender que hay varias formas posibles de vivir una vida buena, ¿no? En cambio, la tolerancia no. La tolerancia, el cristiano tolera al musulmán, pero cree que está errado. No lo reconoce. Reconocer es decir, bueno, yo vivo así mi vida y él la vive de otra manera, ¿no? Muy bien, de figuras femeninas en altos cargos o currículum, por ejemplo, a Margaret Thatcher la llamaban frígida. Ya está. Muy bien. Bueno, eso es cierto, pues siempre existe el machismo no solamente en el Perú. Entonces, esto que estamos hablando, jóvenes, también nos lleva a un problema más acuciante aún, diría yo. ¿Cuál es ese problema, estimados jóvenes? ¿Existen formas de vida que deben ser aceptadas? Jóvenes. Ciertas tribus africanas, podríamos decir, estirpan el clítoris a ciertas niñas, ¿no? Por ejemplo, esa es una práctica cultural. Personas de ciertas culturas estirpan el clítoris a las niñas. El problema es que esas personas, por ejemplo, jóvenes, van a vivir a España y España cree en los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿se debe tolerar? ¿O se debe reconocer? O sea, ¿se debe reconocer todo? Parece que no, ¿no, jóvenes? Tú no puedes reconocer algo que vaya en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una tribu que cree que una niña de 10 años se puede casar con una persona de 60? ¿Eso se puede reconocer? No, pues, porque uno se debe casar por libertad, con quien quiere, mientras quiera, y si no quiere, pues termina. ¿Se dan cuenta? Entonces, no habría problema si los de África estuvieran en África, si los, digamos, Ayánica estuvieran ahí, pero como las sociedades son multiculturales, ellos van a España, vienen al Perú y generan esos conflictos interculturales. Usualmente la UNESCO, yo en la universidad a los alumnos les hago leer la Declaración de la Diversidad Cultural de la UNESCO, ¿no? Artículo 4 de la Declaración de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Nunca puedes invocar a la diversidad cultural para ir en contra de los derechos humanos. O sea, lo que está diciendo la UNESCO es que tú nunca puedes, mediante una práctica cultural, atentar contra la vida, contra la libertad o contra la integridad, contra la integridad, ¿no? Claro, los talibanes, el satí, las mujeres musulmanas, habrían muchos ejemplos, ¿correcto? ¿No? Muy bien, este tema es muy difícil, de hecho que sí, es un tema muy complicado de la filosofía actual, ¿no? Y terminamos, jóvenes, este curso de filosofía con si tiene sentido hablar de ciudadanos en el siglo XXI. Porque el ciudadano, como hemos visto en este curso, bueno, en estas 2 semanas de filosofía política, un ciudadano, estimados jóvenes, déjenme parar un rato,
Un ciudadano es aquel que se interesa por los asuntos públicos, ¿correcto? Pero en la actualidad, las personas prefieren, o sea, en la actualidad a las personas no les interesa el bien común, les interesa el bien particular. Están concentrados en estudiar, ser buenos profesionales, tener un trabajo estable, criar bien a sus hijos y tener relaciones amorosas, hondas, profundas y sostenidas en el tiempo. Nos interesa más nuestro bien, nuestra esfera privada, ¿correcto? Entonces, eso hace que para muchos ya no tenga sentido el concepto de ciudadanía. Y en este contexto surge la pregunta, ¿tiene sentido aún existir en la ciudadanía? Miren la primera respuesta. La figura del ciudadano es anacrónica en la sociedad de consumo. Solo hay consumistas, ¿correcto? Dos, es necesaria la intervención activa en los asuntos públicos. Ya, este es un detalle también, jóvenes, porque a ver, nosotros vivimos en una democracia, sí, pero nuestra democracia es diferente a la democracia griega. Los griegos, todos los que eran ciudadanos, iban al ágora a, podríamos decir, debatir sobre las medidas. Entonces, hay gente que piensa que como la democracia representativa, el que yo elija un congresista que me represente, los griegos no hacían eso, todos los ciudadanos iban, como la democracia representativa, yo elijo un congresista para que exprese mi voz y voto, y el congresista dice, yo voy a votar en contra del aborto, pero de pronto cuando lo eliges, vota a favor. Como hay eso, ese problema de cuánto nos representan nuestras autoridades políticas, muchos creen que hay que volver a una democracia directa, que nadie te represente, que tú mismo te representes. Cuestión bien problemática en realidad, jóvenes, porque ¿cómo juntas a 20 millones de ciudadanos peruanos para hablar sobre asuntos públicos? Difícil, ¿no? Por eso Aristóteles decía que una ciudad no debe tener más de 10.000 habitantes, ¿correcto? Por esta razón. Y por eso la tercera, ¿no? Digamos, respuesta es una participación ciudadana a través de sistemas políticos representativos, o sea, así como nosotros, que elegimos los congresistas. Cuando debatan, digamos, en el Congreso, si se deben casar dos personas del mismo sexo, yo no voy a estar ahí, pero yo he elegido un representante que piensa como yo, que dijo que va a votar a favor, ¿no? Correcto. Y como les dije también, el hecho de que yo crea que dos personas del sexo se pueden casar no quiere decir que sea homosexual, ¿no? O sea, yo soy heterosexual, pero me parece injusto que personas no se puedan casar, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Y así terminamos este curso de filosofía. En realidad, jóvenes, disculpa por, bueno, aunque no está en mis manos, no se fue la luz del lugar donde vivo, se fue la luz, entonces, digamos, al menos pudimos terminar la clase, sobre todo nuestra última clase. Muchas gracias por su paciencia, gracias también a su tutor Jimmy por la comprensión del caso, jóvenes. Y bueno, yo espero que todas estas clases, jóvenes, les hayan servido para ustedes puedan fortalecer sus conocimientos en filosofía, ya que muchos de ustedes no llevaron filosofía en el colegio, pero como también dijo su profesora de psicología, también traten de que eso los ayude en la vida, que esa creo que es en realidad lo que importa, ¿no? ¿De qué vale tener muchos conocimientos teóricos si somos malas personas, si somos racistas, ¿no? O sea, traten de que estas clases también lo ayuden a ser mejores sujetos, mejores ciudadanos, mejores personas, mejores hermanos, mejores tíos, en un futuro, mejores padres, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos vemos. Espero que nos veamos en San Marcos, ¿no? Digamos, ya cuando ustedes sean universitarios. Muy bien, jóvenes, muy bien, nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos, Kevin, yo también te voy a extrañar, cuídate. Sí, Nos profesor, lo voy a vemos, extrañar. Alison. Cuídate, cuídate, jóvenes, ¿no? Muy bien, gracias por sus palabras, Vale, profesor. jóvenes. Muy bien, nos vemos. Sí, ¿No? profesor, es un profesor excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. Cuídense, Vale, profesor. cuídense. Hasta luego, jóvenes. Ah, jóvenes, no se vayan, por favor, todavía porque tengo que tomar el screenshot de esta clase. Ya me estaba olvidando. A ver, jóvenes, un momento. Por favor, a ver. Tengo que poner acá capturas de pantalla, nuevo.
Work. Horas de pantalla. Ya. Y ustedes son viernes mañana. Ahí está. ¿Dónde está el PPT? Ahí está de filosofía política. Y ahí tengo que poner los alumnos. Y ya. Filosofía política 2. Muy bien, jóvenes. Ahora sí pueden ir en paz, como dice el Evangelio. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense, jóvenes. Cuídense. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. No, Kevin, yo no estoy dentro de consultas académicas. Voy a aprovechar mis pequeñas vacaciones porque ya va a comenzar la universidad. Muy bien, Kevin. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.